Dale. Buenos días, mi gente. Aquí estamos con un amigo mío, Juan Carlos. Vamos a hacer un trabajito a la guagua Juan Carlos, que es una Chevrolet Traverse, ¿verdad? Del 2009. Entonces le vamos a cambiar estos bushings de los catres de abajo, que están tan malos lo que tiene y se está moviendo acá mucho, y entonces la guagua está con media inestable. Entonces vamos a cambiar estos bushings a ver si eso resuelve el problema. En eso que estamos hoy, vamos a ver si acabamos esto rapidito, que es un trabajito medio sencillo, no muy fuerte. Vamos a mostrarles cómo se cambian esos bushings, ¿ok? Vamos a remover estos dos tornillos. Aquí el trabajito bien sencillo. Con un cubo 18, remover estos dos tornillos. Arriba tiene tuerca, hay que agarrarlo con la llave arriba. Y aquí con un cubo 24 sacamos esto, y creo que el bushing va... Vamos a sacar esta acá primero. Okay. Vamos a coger el cubo 18. Vamos a sacar esto acá. Okay, y ahí salió. Muy sencillo. Ahora vamos a meter el nuevo. Vamos acá. Tratar de ver si lo podemos meter acá. Okay. Esto trajo su tornillito nuevo. Metemos su tornillito nuevo. Si todos los trabajos fueran como este, mi hermano. Bueno, un trabajito sencillo. Okay. Ponemos su tuerquita nueva. Okay. Y apretarse adentro. Okay. ¿Cómo está ahora, mi hermano? No se mueve. Vamos a sacar este aquí. Hacemos un nuevo proceso acá. Un poquito para allá. O algo que se me olvidó mencionar ahorita. La parte azul del bushing va para adentro.
La parte blanca va para siempre para afuera. Siempre estos bushings traen una parte azul y una parte blanca. Igual que el viejo, que si ven el viejo tiene una parte azul y una parte blanca. Entonces la parte blanca siempre para el lado de la tuerca. ¿Okay? Bueno, como pudieron apreciar, es un trabajo bien sencillo de esta Chevrolet Traverse del 2009. Cambiar esos bushings es bien sencillo y a veces es un problema que a lo mejor piensa el dueño que es un problema bien grave. En este caso, la guagua se vuelve loca para los lados por el problema de los bushings y en realidad es un problema bien sencillo que se resuelve rápidamente y fácil. ¿Okay? Así que ya saben, si tienen algún problema parecido con una guagua de esta, que la guagua se le vuelve loca cuando está manejando, ese puede ser su problema. Ustedes saben, si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like, compartan, díganle a otras amistades para que se suscriban y vamos a seguir arreglando carros juntos. A medida que va pasando el tiempo va a haber varios videos de diferentes situaciones, diferentes cosas. Así que ya ustedes saben, Darwin Rodríguez.